Ya posteriormente nos sentamos. Daniel 5, versículos 10 al 16. De igual manera, hermanos, vamos a leerlo unidos, esta porción de la palabra de nuestro Dios, Daniel 5, del versículo 10 al 16. Dice así la palabra de nuestro Dios. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no te turbes tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre que con amor al espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos y astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento, para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí los sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darle su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Amén. Así de pie recibimos a nuestro pastor, hermanos, que nos trae el mensaje en esta tarde. Buenas tardes, hermanos y hermanas en el Señor. Vamos a tener este tiempo, ¿verdad?, para seguir meditando en la palabra de nuestro Dios, hermanos. Y vamos a ver. Soberano Dios, te bendecimos, pues sigue hablando a vuestras vidas. Abre vuestro entendimiento, o danos entendimiento, como se lo diste a este personaje, pues él reconoció, Señor, que de ti, por ti, para ti son todas las cosas. Que así sea en nuestra mente y en nuestros corazones, que seamos entendidos en los tiempos, Señor, para que sepamos cuáles de las decisiones sabias y entendidas en cuanto a lo que es mejor y aquello que a ti te agrada y te glorifica. Tu gracia, por favor, nos encomendamos por los méritos de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Tomen su lugar, amados hermanos, y estamos partiendo, ¿verdad?, de una temática parcial, no total, ¿verdad? Por las mañanas se estarán abordando el fruto del Espíritu Santo, acorde a la temática de los muchachos, hermanos, en cuanto al mes del esfuerzo cristiano. Y ya por la tarde, hermanos, estaremos abordando una temática pues paralela, ¿verdad?, que tiene que ver con un personaje que partió de su servicio al Señor desde que era muy joven, ¿verdad? Y vamos, circunstancias complicadas y difíciles. Y estaremos abordando, hermanos, este tema, ¿verdad?, referentes de vida. Tiene que ver con vidas, pues las muestras del favor y del amor del Señor, hermanos, son tangibles y se muestran en personas, en caracteres, en formas de pensar, de actuar y de sentir, en nuestro comportar, en nuestro diario andar y vivir. Entonces estaremos abordando vidas confiables, vidas encomiables y vidas honorables. Y hoy partiremos, hermanos, con esta primera abordamiento en cuanto a vidas confiables. Vidas confiables. Y estaremos basándonos aquí en el libro de Daniel 5. Es un tema por demás, hermanos, vasto, como para darnos mucha enseñanza en relación a otros temas o tópicos de vida. Pero quiero centrar en esta ocasión, hermanos, focalizar en una persona. Específicamente dice el libro de Daniel. Hay una referencia a su persona,
De entrada el texto dice, en tu reino hay un hombre. ¿Sí? En tu reino. Es visible, es notable y se sabe, hermanos, aunque se ignora. Y yo creo que partiendo de ello, ¿verdad? Ya la gente no cree en nadie. Pues yo creo que decir confiables, hoy día surge la pregunta, ¿confiables? ¿Confiables? El confiar en sí, hermanos, es un tema muy delicado. La confianza es un tema muy delicado hoy día, hermanos. Pues surge esta incógnita, ¿verdad? ¿En quién realmente se puede confiar hoy? Este tema tiene relaciones con decepciones, con traiciones, con abuso de confianza, con abuso de poder. En sí son realidades de vida que están a la orden del día. A veces son el pan de cada día, hermanos. Y somos conscientes, quizás no a la misma magnitud de otros, pero sí, hermanos, de lo que es la valía que tiene en sí la confianza. Pero no solo su valía, sino también su gran poder. Y sin duda, hermanos, lo que significa tenerla, pero también perderla. Entonces, la confianza es algo que es necesario para vivir, hermanos. De lo contrario, no existirían los matrimonios, no existirían los hermanos, no existirían las familias. La sociedad requiere de personas en las cuales se pueda confiar, hermanos, en ese sentido. Y al hablar, pues, están implícitas dos cosas. Uno, el término confianza, y el otro, la acción, ¿verdad?, de ser confiables. Primero, hermanos, confiable, bueno, se dice de la persona o cosas en las que se puede confiar. Esa es en su acepción general, ¿verdad? De personas o cosas en las que se puede confiar. El hecho de confiar, hermanos, es encargar algo a alguien o ponerlo bajo su cuidado. Es esperar con seguridad y credulidad que algo va a suceder y que alguien se va a comportar como se desea. Y es así donde sale en escena, según el texto de la Escritura, hermanos, un personaje llamado Daniel. Es requerido debido a que, bueno, aquí hay un mensaje. Es considerado un mensaje de parte de Dios. Sí, Dios hablando a un rey que no era judío, era pagano, pero Dios hablando a él. Y estas palabras, hermanos, están catalogadas como palabras de juicio. Mené, tekel, uparsin. ¿Qué idioma es? ¿Qué significa? Bueno, el mismo texto va a haber una descripción, una traducción de lo que esto significa y la interpretación que se le va a dar en sí, hermanos. Un mensaje de parte de Dios. Bueno, la escritura en la pared, como lo registran los primeros versículos de este capítulo número 5, la cual tiene dos cosas. Una, aterrorizó al rey. El mismo texto dice, hermanos, que hasta las rodillas les pegaban unas con las otras. O sea, está pasmado, está en shock este personaje al ver esta mano. El mismo texto va a decir así, hermanos. Verso número 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Estamos hablando del rey Belsasar. Verso 6. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una con la otra. Temblaba, estaba aterrorizado. Pero no solo esto representó temor, miedo, también representó asombro, un enigma al cual la Escritura dice nadie podía interpretar. No se sabía con certeza, hermanos, aun cuando el texto dice que existen hombres que podían hacerlo, magos, caldeos, adivinos, los sabios de Babilonia. Hay recompensa, premio, vestido de púrpura, un collar de oro, y el tercero, como el tercer señor en el reino. Mas el texto dice en el verso 8, fueron introducidos todos los sabios del rey. Recuerden que Daniel no está considerado dentro de ellos en este momento.
pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación, hermanos. Entonces, como diría el comediante, entonces ¿quién podrá ayudarlo? ¿Quién podrá descifrarlo? Esa es la incógnita. ¿Habrá alguien en este reino que pueda hacerlo y lo imposible posible? ¿El enigma podrá descifrarlo? Esto conlleva, hermanos, a que aparece en escena un hombre de Dios llamado Daniel. Él fue recomendado, fue un referente de vida y mostró, hermanos, disponibilidad, actuó con seguridad, inspiró credibilidad y correspondió con cordialidad. El mismo texto de la Escritura va a hacer referencia a esta realidad, hermanos. Dice la Escritura: en tu reino hay un hombre. Y el texto va a decir: llámese ahora a Daniel y él te dará la interpretación. A la luz, hermanos, de la referencia que se va a hacer de este personaje bíblico, el rey lo va a entrevistar y le va a hacer las preguntas necesarias, hermanos, para poder descifrar. Y esto tiene que ver con tres aspectos de la vida de este personaje. Tiene que ver con sus orígenes, tiene que ver con sus gracias o dotes humanos, sobrenaturales que sabemos nosotros, pero también, hermanos, con sus logros. No solo de dónde proviene, sino también, hermanos, de lo que posee, de lo que tiene y de lo que puede hacer, lo que puede lograr. Todo está inmerso aquí en el mismo texto señalado. En el verso 13 nos dice sus orígenes. Recuerden, han hablado, según el versículo número 7, a todos los sabios de Babilonia. Pero en el mismo verso 13 nos va a decir los orígenes de Daniel. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? ¿Eres uno de los cautivos? ¿Eres tú uno de aquellos que mi padre o su antepasado Nabucodonosor trajo de Judá aquí a Babilonia? O sea, tú no eres babilonio, en otra palabra está diciendo. ¿Sí? Pero y aparte de eso, eres un cautivo. Entiendo, hermanos, que Daniel y sus amigos vivieron como lo que se podía llamar como libertad condicional, ¿no? Sí, libre, pero no libre del todo, ¿no? Pero así está Daniel. Es un referente de vida, a pesar de no ser del lugar, no ser nativo de allí. ¿Sí? Antes bien, hermanos, recuerden que en algún momento les decía que Daniel vivió en Babilonia, pero Babilonia no vivió en Daniel, en ese aspecto. No siempre, hermanos, podemos ir con la corriente de este mundo ni ser como ellos son. Es ahí donde ellos estaban insistiendo en ser distintivos de vida, marcar la diferencia. Nuestros orígenes, hermanos, puede ser, quizás no sea grandeza, riqueza. Nuestro mismo Señor Jesucristo, sus orígenes, ¿verdad?, se remontaban a aquel pueblito llamado Belén, en Nazaret. Y aún la gente se preguntaba: de Nazaret puede salir algo bueno. Pero bueno, hermanos, el mismo texto nos dice, en realidad, Daniel, al mencionar de Judá, recuerden, hermanos, están aludiendo así, implícitamente están diciendo, pertenecen al pueblo de Dios. Estos y este es uno de los hijos de Dios, o de los siervos de Dios. Los capítulos anteriores así había sido identificado Daniel como un siervo de Dios. Y la pregunta está allí: ¿eres tú aquel Daniel? Recuerden, hermanos, que la traducción aparece así, ¿verdad?, como Daniel. En los versículos que se han citado, expresamente en el verso 12, hermanos, a Daniel no se le llamaba así porque ese era su nombre hebreo. Él ya tenía otro nombre. En el verso 12 nos lo dice, se llamaba Belsasar. El rey puso por nombre Belsasar. Así lo identificaba. Pero detrás de ellos se sabía, hermanos, su verdadero origen.
porque ese era el nombre babilónico, pero Daniel lo identificaba en sus orígenes hebreos o judíos como tal. Entonces, sí tiene que ver con orígenes, hermanos. Eso lo tenemos que tener muy presente. Ya sean humildes o no humildes, hermanos, tenemos un trasfondo. Y bueno, detrás de ello entendemos que venimos o somos pueblo del Señor en el caso de Daniel, y yo creo que en el momento de nosotros también. Sus orígenes estaban de por medio también, pero también sus gracias. Verso 14. Yo he oído de ti que el Espíritu de los dioses santos están en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Yo he oído que el Espíritu de los dioses santos están en ti, que en ti hay luz, hay entendimiento, hay sabiduría. Y sabiduría traduce la Biblia la Biblia textual traduce así: sabiduría preeminente han sido hallados en ti. Sabiduría preeminente han sido hallados en ti. Hay dotes y gracias en esta persona, hermanos. Indistintamente de sus orígenes, ¿verdad? Esta persona ha sido una persona que se ha cultivado, que ha destacado, que se ha distinguido, que hay dotes en él. Sí. Como dirían, ¿verdad? Hay ciertos oficios que cualquiera ahora sí que cualquiera lo puede hacer. Podemos decir, ¿verdad? Pero hay una expresión que dice, sí, puede hacerlo cualquiera, pero no cualquiera lo puede hacer. Hay personas que tienen ciertas gracias, hermanos, para ciertas cosas, y aquí podemos hablar de los dotes humanos, que son varios, ¿sí? Pero específicamente aquí es el entendimiento para descifrar enigmas como tal. Orígenes, gracias. Y el verso 15, hermanos, logros. El mismo texto va a decir allí: ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación de este asunto. Del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Yo he oído de ti. Puedes dar interpretaciones y resolver dificultades, hermanos. Y así como él entra en escena y Daniel responde al rey: quédense tus dones para ti y tus premios dáselos a otros. Sin embargo, yo leeré el escrito al rey y le daré a conocer su interpretación. Reitero, hermanos, aquí hay un referente de vida. Hay alguien que está siendo citado y que está siendo requerido, puesto que se necesita en ese momento. Pareciera ser, hermanos, que ya Daniel ya estaba desfasado, ya era hombre del pasado, ¿sí? Era ya un hombre que pareciera ser que, aunque era adulto, estamos hablando, algunos dicen que está entre los 80 y 90 años de edad, y pues aún entre nosotros hay una persona entre 80 y 90 años de edad, ¿sí? Entonces, y aún así dice la Escritura, hermano, su entendimiento está allí. Quizás su cuerpo pues tenga pero su entendimiento, hermano. Por eso a las personas adultas muchas veces se les conocen como personas sabias, personas de experiencia. Aunque con el paso del tiempo hay cosas que se desmienten, hermanos, o que no siempre corresponden a lo que se dice. Del dicho al hecho siempre hay un gran trecho, porque hoy se dice que no siempre las canas simbolizan o representan sabiduría. Que no simplemente por ser hombre de años quiere decir que la experiencia o la vida les ha enseñado. Hay personas muy pequeñas que con el entendimiento que Dios les da pueden ser sabios desde muy temprana edad. Y recordamos que el principio de la sabiduría no es la vejez. No son las muchas letras, los cientos de libros que se pueden haber estudiado. El principio de la sabiduría radica, ¿verdad?, en el temor de Jehová. Ahora, a la luz de esta expresión bíblica, entonces, un hombre es desafiado. ¿Eres tú aquel Daniel? ¿Podrás tú? Porque ese es el reto, hermanos. ¿Sí? Verso 16. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, bueno, ahí vienen los premios, ¿verdad?
la recompensa. Si ahora puedes, no está diciendo al rato, no, si ahora, eso implica que tenías que estar preparado, consciente de que estaba allí, no iba a vacilar al rey. Recuerden que el rey, como usted, hermano, ha palidecido, está en shock, como para que le hicieran una vacilada en ese momento. No está para bromas, hermanos. Esto es un asunto serio de vida o muerte. Esa es la realidad que nos habla el texto. Y es así que le presenta el reto. Si ahora puedes leer esa escritura y darme su interpretación. Ahí está el desafío. Todo un desafío, hermanos. Verso 17 va a decir que Él lo asume. Tus dones sean para ti, da tus recompensas a otros, leeré la escritura al rey y daré la interpretación. Todo un desafío, hermanos. Aquí hay un deber ante el mundo. Comunicar la palabra de Dios como personas dignas de fiar, congruentes, rectas, veraces, sabias. Sé, hermanos, que situaciones hay difíciles. Recuerden, en la calidad moral y espiritual de este reino, no alcanzarían a entender lo que de Dios había para ellos. ¿Sí? Pablo lo diría así, ¿sí?, que al hombre natural las cosas de Dios le son locura, porque no las puede entender. Y aquí hay alguien así, es Belsasar. Los capítulos primeros, hermanos, nos va a decir cómo vivía este hombre. Literalmente se daba la vida de rey, literalmente. Y hay una descripción en los versículos 22 y 23 que era un hombre arrogante. A pesar de lo que sabía y conocía, no humilló su corazón. Y no solo esto, dice la escritura que profanó los utensilios o las cosas de la casa del Señor, vivió como quiso. Y cierra el verso 23 diciendo: y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. O sea, vivió como quiso. Vivió dándole la espalda al Señor. Así que era imposible, hermanos, que él entendiera este mensaje de parte de Dios para su vida. Y era difícil que los sabios del momento, o los sabios babilónicos, pudieran descifrarlo. No se nos especifica en qué idioma literalmente está, ¿verdad? Porque recuerden que ni el arameo ni el hebreo incluían vocales. No hace mucho, en este siglo, si no me equivoco, es que al hebreo le empezaron a poner vocales. Todos eran consonantes. Solo en el contexto la gente lo entendía. Y recuerden que Daniel, hermanos, tiene parte hebrea y parte aramea como tal. Porque, o sea, descifrar esto, hermanos, pues tenían que ser lingüistas especializados, pero no sé si ya existía la ciencia de la comunicación en ese tiempo. El lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios en ese caso. Daniel, hermanos, dice que va y dijo: yo puedo leer esta escritura. O sea, no es sencillo, hermano, pero ahí está el reto. Todo un desafío para una persona de Dios. Pues no hay nadie más en todo el reino que lo pueda hacer. Eres el hombre. Recuerden, hermanos, que cuando Dios habló a Moisés le dijo tú, y decía Moisés: ¿yo? ¿O quién? Y de tanto argumentar Dios con él, al final, ¿qué le dijo a Moisés? Señor, manda al que tengas que mandar. En otras palabras, yo no soy el hombre que quieres. Y es cierto, hermanos, ninguno de nosotros somos las personas que Dios puede usar. Él solo nos toma nuestras vidas en sus manos, nos capacita, nos habilita, nos da entendimiento y sabiduría para que podamos desarrollarla encomiendo la tarea que Él. Es decir, por sí solos, hermanos, nadie puede. O sea, la Biblia está en español y aún así la entendemos siempre, la comprendemos, la profundizamos.
Y más cuando nos dicen, pues hay que ir a los originales, hermano. Al hebreo, al griego. Y no solo esto, no dice, bueno, pero los originales o los manuscritos que fueron tomados de los que se consideran los originales. Y todo ahí está ahí, por eso se le llama, hoy día, hermanos, sí se le llama ciencias bíblicas, porque están dedicados a ello. ¿Sí? Ahora, aquí estamos ante este reto y este desafío: comunicar la palabra de Dios como personas de Dios. Aquí no se va a analizar el carácter moral ni espiritual de Daniel. El rey no lo está haciendo. Solo quiere que cumpla una función, que le lea la escritura y que se la interprete. Pero sabemos, hermanos, que detrás de ello hay un carácter moral, hay un carácter espiritual en la vida de este personaje. ¿Sí? Porque somos conscientes que no vamos en nuestro poder, sino en el poder de Dios. No yo, sino Dios conmigo. Muchos ejemplos de hombres de Dios han hablado así. ¿Sí? Yo no vengo a ti con fuerza humana, vengo a ti en el nombre del Señor. Así que aún el hombre más fuerte del mundo, considerado como Sansón, hermanos, al final reconoció que su fuerza no era innata, provenía de parte de Dios y radicaba en su consagración. Y a veces no podemos, hermanos, pasar por alto esto. Eso sigue siendo una realidad hoy en día. Si la sal perdiere su sabor, hermano, de nada sirve, solo para ser arrojada a la tierra y hollado, pisoteada por los hombres. Si nuestro carácter moral y espiritual, hermanos, de verdad, somos como lo dijo Sansón, sería como un hombre más. Todo radica, hermanos, en nuestra comunión y relación y en el obrar de Dios en cada uno de nosotros. En base a este relato de la Escritura, hermanos, hagamos dos reflexiones. La primera es en relación a lo que somos. ¿Sí? Somos referentes de Dios ante los hombres. Somos referentes de Dios ante los hombres. La gente ya no le quiere creer a Dios porque dice que permite la guerra, porque permite la inseguridad y permite esto y permite lo otro. Y seguimos con así piensa la gente, ¿no? Que en su momento vamos a ver cómo trabajamos eso en términos de permitir, ¿no? Pero no hay respuesta. ¿Por qué acontece o suceden las cosas así? Todavía dicen, si Dios fuese amor, pues no pasaba esto. Pero Dios, hermanos, sigue hablando, sigue obrando, sigue actuando. ¿Saben quiénes son esos referentes del obrar de Dios ante los hombres? Nosotros mismos. Somos referentes de Dios ante los hombres. Sí, el mismo texto va a decir así, capítulo 5, verso 11. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Hay un hombre, en él mora el espíritu de Dios. Así hablaron, así habla la madre reina, pues, como dice en el versículo 10, la reina, ¿sí? Que es la que entra a tranquilizar a Belsasar y les da una referencia allí. Pero le dice, ay, en él mora el espíritu de los dioses santos. Nosotros entendemos que es el Espíritu Santo obrando también en la vida de este personaje. Dios obrando a través del Espíritu en la vida de este hombre. Somos referentes ante Dios, hermanos, porque miren, a través de este relato emergen tres realidades de lo que es Dios. Primero, Dios es Señor. De antemano así lo va a presentar Daniel cuando le hace referencia a Nabucodonosor. Verso 18. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor, tu rey, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Lo que Nabucodonosor fue y logró, porque logró verse hasta como un árbol muy gigante y imponente y necesario para las aves del cielo y las bestias del campo. Era un hombre elemental y necesario en ese tiempo. Dios es Señor
y da el poder a quien Él quiere. Pero también en este mismo verso encontramos que Dios es Señor, pero también Dios es dador. El texto así lo presenta en ese verso 18. El Altísimo Dios, ahí está presentándolo como Señor. Pero también dice, dio a Nabucodonosor tu padre. Él es generoso para con los hombres. Él es dador. El reino de Nabucodonosor Dios se lo dio. Lo que tú tienes, Belsasar, es parte de lo que Dios le dio a Nabucodonosor. Pero también reconocemos que lo que hay en Daniel, hermanos, los dones, sus habilidades sobrenaturales, provienen y proceden de Dios. Pues el capítulo 1 dice que Dios a estos 4 muchachos, ya incluyendo a Sadrach, Mesach y Abednego, les dio entendimiento, sabiduría, y específicamente a Daniel en interpretación de sueños. Es un Dios, es Dios el Señor, es Dios el dador, ¿sí? Y es el Dios, hermanos, siempre presente. Él ha hablado, habla y nos sigue hablando. El mismo texto dice, hermanos, que Dios permitió todas estas cosas en la vida de Nabucodonosor. Vean el verso 22. Y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? En otras palabras, Nabucodonosor pasó a ser un ejemplo, un referente de vida, hermano, de la actitud del hombre ante Dios. Pero Nabucodonosor sí humilló su corazón. Bueno, el texto dice, hermanos, hasta que fue echado entre los hijos de los hombres, su mente se hizo semejante a las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Y el texto dice, el final del verso 21, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, que pone sobre él al que le place. Hasta que lo reconoce como Señor, como dador, y ahora, hermanos, lo reconoce, ¿verdad?, como el Dios que siempre ha estado presente. Pareciera ser que Dios no está, pero Dios sigue siempre presente, hermanos. Hoy día seguimos reconociendo nosotros a Jesús como el Señor de señores y el Rey de reyes. Hoy sabemos que de Dios, hermanos, procede toda dádiva y todo don perfecto, en el cual no hay sombra ni de variación, ¿verdad? Él hace que todas las cosas vengan, según Santiago 1:17. Y Hebreos 1:1 nos dice, hermanos, que Dios ha hablado por los padres a los hijos, por los profetas, y hoy día nos ha hablado por medio de su Hijo, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. ¿Somos referentes de Dios ante los hombres? Sí. Dios, hermanos, se da a conocer a través de cada uno de nosotros. No somos Dios, esa es una realidad, pero somos agentes, somos instrumentos en las manos de Dios. Y eso es lo segundo que quiero enfatizar, hermanos. Primero, la referencia de vida en relación a quién es Dios, la gente la ve a través de nosotros. Pero lo segundo, hermanos, es que el obrar de nosotros demuestra algo. Somos instrumentos en las manos de Dios en este mundo. ¿Sí? A través de nosotros, no solo Dios se da a conocer, Dios obra y actúa. Más en el Nuevo Testamento, que reconocemos que somos el cuerpo de Cristo, la iglesia. A través de nosotros Cristo se hace presente. Jesús mismo dijo de esta manera, hermanos, en relación a Pablo o a Saulo. En Hechos 9 la Escritura dice, cuando manda a Ananías a hablar y a entrevistar a Pablo, le dice el Señor Jesús, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre ante los gentiles, ante reyes y los gobernantes de este mundo. Instrumento útil me es hermanos. Y bueno, hasta el himnólogo lo va a reconocer de esta manera. Siervos de Jesús, hombres de verdad. Somos siervos de Jesús. Siervos de Jesús, hermanos. Hombres y mujeres de verdad. Así que permítame hacer 3 precisiones allí. A la luz de este relato bíblico, hermanos, emergen
tres características que considero que nosotros debemos tener muy presentes en la vida. Y mucho más si somos referentes de Dios, y mucho más si somos instrumentos de Dios. Porque esto tiene sus implicaciones: honra o deshonra, honor o deshonra, temor o irreverencia. Según este relato de la Escritura, hermanos, en relación a algunas de las frases que se emplean aquí, considero tres cosas. Primero, distinción, entendimiento y compromiso. Personas distinguidas, personas entendidas y personas comprometidas. Personas distinguidas. 5:11. Hay en tu reino un hombre en el cual mora el Espíritu de los dioses santos. Hay un hombre, se sabe quién es. Verso 12 al final dice: llámese pues ahora, ¿a quién? A Daniel, y él te dará la interpretación. Se sabe quién es esta persona. Segundo, personas entendidas. Verso 12 dice, hermanos: por cuanto fue hallado en él, así se describe a Daniel, mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es Daniel. Entendidas. Él puede resolver estos enigmas. Entendidas. Saber qué hacer en ese momento. Y comprometidas, hermanos. 5:17. Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, da tus recompensas a otros. O sea, yo no estoy aquí por conveniencia o por lo que pueda darme rey. Vean su compromiso: leeré la escritura al rey y le daré su interpretación. Yo estoy aquí porque Dios quiere que esté aquí. Y es un compromiso que tengo para con Él de ser un siervo fiel y un instrumento útil en sus manos. A través de mí, de mi actuar, conocerás que hay un Dios que descifra enigmas y me ha capacitado y habilitado a mí para poder hacerlo. Distinción, reitero, Daniel 1, hermanos, capítulo 1, verso 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Entendidas. Este libro de Daniel, hermanos, cierra con esta expresión: 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia de la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y sabemos bien que en el Nuevo Testamento se nos precisa que la luz en las tinieblas resplandece. El capítulo 2, verso 16. Ante el sueño de Nabucodonosor, Daniel respondió así: y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Se comprometió, hermanos, ante el rey a darle la interpretación. En este caso fue del sueño. Lo tomo como referencia. Y una vez más se reiteró el compromiso que había de este hombre. No era un hombre que evadía, era un hombre que se comprometía. Es muy fácil decir que lo haga él, que lo haga ella. Es fácil, hermanos, que a otro le peguen mientras no sea a ti, ¿verdad? Pero cuando la gente está ahí como punta de lanza, hermanos, sacando la casta, no es fácil. ¿Sí? Y es a lo que Dios sigue llamándonos a nosotros. Por eso partimos de los referentes de vida con este tema: vidas confiables. ¿Se puede todavía confiar en nosotros? ¿Somos personas confiables? ¿Somos referentes de vida ante los demás? ¿Como a quién nos miran? ¿Como a quién se refiere cuando aluden a nuestra persona?
Sin duda, hermanos, se necesitan personas fiables, pero sobre todo personas de Dios, que estén dispuestas a seguir siendo siervos, a compartir de su palabra, a obrar en favor de la verdad, de la honestidad y de la integridad, hermanos. Sepamos esto. Daniel está allí porque Dios le ha conservado la vida. No es la primera vez, hermanos. Ya ha habido muchas ocasiones donde la vida de Daniel ha estado en peligro y Dios lo ha librado. Se va a dar en el capítulo 6 todavía, en el pozo de los leones. Pero pues su vida estaba pendido de un hilo. Pero aún así, hermanos, no ha roto, porque Dios le sigue sosteniendo. A ese grado. Por lo que en base a esto sepamos lo siguiente, hermano. Yo sé que solo algunos lo vamos a confirmar. Sepamos que nos debemos a Dios en todo. Sepamos que nos debemos a Dios en todo, en cuanto a lo que somos y en cuanto a lo que tenemos. Para citar algunas de estas cosas: dignidad, libertad, credibilidad, honestidad, cordialidad, generosidad, propiedad, laboriosidad y familiaridad, entre otras gracias y cosas, son obras de Dios, son gracias a Dios, son dones de Dios. Bien lo dice el canto: todo se lo debo a Dios. Esto tiene dos implicaciones, hermanos. Implica que estamos inmersos en un proceso divino. Dios ha iniciado una obra en usted, en mí, y no desistirá hasta acabarla, perfeccionarla. Puede que haya cosas que nos desilusionen, nos decepcionen. Puede, hermanos, que hayamos hecho cosas que a Dios no le agradan. Pero sepa esto, que Dios no ha desistido, como el alfarero al barro. Si se le echa a perder, no la desecha, simplemente la amasa y le da nueva forma. Seguimos inmersos en un proceso, y este proceso lo dirige Dios. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La segunda implicación es que somos quien somos gracias a la gracia de Dios. Así inicia un canto, una alabanza, hermanos, con este título: ¿qué sería de mí? Y otros hasta en vacilada dice: que se rían de mí. Ya soy lo que Dios quiso que sea, aunque no les guste a todos, ¿verdad? Pero la pregunta, esa es la incógnita, hermanos: ¿qué serían de mí? Entiendo que es la reflexión de este canto, donde se reconoce a Dios como el autor de lo que hoy día se es. De lo contrario, ¿qué sería de mí? Pero esa realidad es inexistente, inoperante. Ahora soy lo que soy gracias a Dios, hermanos. ¿Qué hacer en relación a este pasaje bíblico entonces? Siguen existiendo hombres en este mundo, en esta sociedad, en esta familia, en esta colonia, que siguen siendo referentes de Dios, que son instrumentos en las manos de Dios. Esto indica, hermanos, que tenemos que cerciorarnos de que realmente seamos personas de Dios, no aficionados de Dios. Personas de Dios, llenas del Espíritu Santo, instruidas en la palabra, con fervor ferviente porque otros conozcan de Dios, de su poder y de su gracia y de su plan maravilloso que tiene para con nosotros los hombres. Cerciorémonos de estar capacitados por Dios. Los retos, los desafíos están a la orden del día. Cerciorarnos de estar capacitados por Dios. O ser conscientes que estamos en el proceso, hermanos, de capacitación, de pulimiento, de perfeccionamiento. Intentaste quizás compartir el Evangelio, no lo lograste. Sigue sabiduría, pidiendo la sabiduría, sigue buscando la ayuda del Espíritu, sigue estudiando el Evangelio, sigue dependiendo de Dios.
que el Espíritu Santo te dé palabra para compartir. Desarrollando tus dones, capacidades, tus habilidades. Y seamos conscientes también, hermanos, de que estamos siendo verdaderamente instrumentos de Dios y no del diablo. En algún momento el hombre que le dice al Señor: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No pasó mucho tiempo, 2 o 3 versículos, y le dice: jamás te acontezca esto en la vida. Primero le dice al Señor a Pedro: Pedro, lo que tú has hablado no es tuyo, sino porque Dios te lo ha revelado. Pero un momento después le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. No ayudas a mis planes. Cerciorémonos de ser verdaderos instrumentos útiles en las manos de Dios. Que nuestro hablar, nuestro actuar, nuestro ser está contribuyendo, coadyuvando al extendimiento del reino, a la solidez, estabilización de esta iglesia. Que tus tratos financieros, laborales, hermanos, verdaderamente tengan ese toque divino, ese toque de gracia. Que seamos de los que recogen, no de los que desparraman. Seamos conscientes de ser personas que creemos en Dios, pero que también le creemos a Dios. Porque si no, estaremos ahí en el temor y en el miedo. Sí, Dios lo puede hacer. Y sucederá como aquel que recuerda esa historia de aquel que era equilibrista, colocaba su cinta allí, su hilo, pasaba de lado y lado, y la gente cada vez que lo hacía aplaudía. Saca una carretilla, una carreta. Le dice: ¿ustedes creen que yo puedo pasar este hilo con la carreta? Sí. Y lo hizo. ¿Creen que puedo regresar con la carreta? Ahora, ¿creen ustedes que yo puedo pasar caminando la cuerda, llevando la carretilla y con una persona en la carretilla? Y la gente dijo: ¡sí se puede! Y le aplaudía. Y les dice: sí lo puede hacer. Ahora, ¿quién de ustedes se sube a la carretilla? Creemos en Dios, pero ¿le creemos a Dios todavía, hermano? ¿Creen que todavía lo puede hacer? Él es un Dios del pasado. Somos vidas confiables. La gente no solo va a confiar en nosotros, hermano. Y no buscamos eso. Eso es consecuencia por el obrar de Dios en cada uno de nosotros. Pero a través de nosotros la gente va a confiar en Dios también. O bien dice: con Dios no quiero nada porque mira. ¿Sí? ¿Sí? Si así es la vida en Dios, no quiere salir. Vidas confiables. Personas en las cuales se pueda confiar y que lleven a la confianza en Dios. Hoy, hermanos, a través de nuestras vidas, nosotros no somos los que hacemos la obra, sabemos que es Dios, ¿verdad? Pero somos testigos, que somos un producto, somos un resultado del obrar de Dios en nosotros, pero también somos la acción de Dios, obrando en nosotros y a través de nosotros. Y que todo redunde, hermanos, que vuestras obras alumbren para que glorifiquen a vuestro Padre que está en Dios. Y así, hermanos, su reino, su nombre sea conocido, glorificado, honrado y creído en este. Dios siga haciendo en nuestros corazones, en nuestras vidas, y nos siga dando gracias para con Él y gracias para con los hombres.
Esto no nos priva de seguir creciendo en el conocimiento de Dios y seguir en una dependencia constante de Él. Retos van a venir, sí. Puede que no sea una escritura en la pared, hermanos, pero hay muchos misterios sin resolver. Hay muchas situaciones todavía en la oscuridad. La gente no sabe qué hacer. Pero recuerden que Cristo es la respuesta a este mundo. Y específicamente al pecado en este mundo. Él es el enviado de Dios para nuestra salvación y redención y para que las tinieblas, hermanos, se retraigan, ¿verdad? Porque la luz va a estar brillando allí y no las deja obrar y hacer todo el mal que pudiese hacer. Así son tu vida y mi vida, probablemente nuestras propias familias, nuestra propia colonia, nuestro propio centro de trabajo. La luz retrae que las tinieblas a sus anchas hagan y deshagan. Que Dios nos siga dando gracia y donde está el misterio, hermanos, llegue la luz y el entendimiento de Dios a través de su bendita palabra. La escritura en la pared era el mensaje de Dios y en este caso de juicio para el rey Belsasar. La escritura, hermanos, hoy día nos habla acerca del plan redentor de Dios en Cristo. Los que lo desconocen, que a través de esta escritura, no en la pared, sino aquí en este libro, la gente siga creyendo y sabiendo que existe Dios y tiene un plan para cada uno de nosotros conforme al propósito por el cual hace y hizo todas las cosas. Amén. Amén.